La primera, la perspectiva teológico-religiosa. Todos sabemos que esta perspectiva ocupa un primer plano en el debate actual, pues en gran parte por las declaraciones explícitas de las autoridades competentes en el Ministerio, de que esta cuestión no tiene que ver con la religión, ¿verdad? Que la religión es otra cosa y o bien que el planteamiento de la oposición es religioso, es decir, la polarización, religión, teología, etcétera, está hecha ya en el propio debate. Sobre todo, como ha intervenido la conferencia episcopal, pues esto es una cosa de curas, de obispos, ¿verdad? Y frente a los obispos están pues los laicos, que son la izquierda y la derecha, por ejemplo, en otras denominaciones, la izquierda y la derecha. Es decir, estas denominaciones, que son totalmente groseras y que realmente da hasta pereza refutarlas, pero no hay más remedio que enfrentarse con ellas. Pues bien, el análisis que yo haría, esto es abundantísimo, pero yo haría, si hubiera tiempo, iría por este lado. Primero, que las denominaciones perspectiva teológica o religiosa son denominaciones totalmente confusas, y que aquí hay que distinguir inmediatamente, porque es pertinente la distinción, totalmente pertinente para nuestro asunto, como creo que vamos a demostrar, que cuando hablamos de teología o de religión, primero, cuando hablamos de teología hay que distinguir la teología natural y la teología dogmática. Si esta distinción no se tiene en cuenta, aquí es hablar por hablar, completamente es hablar por hablar. Es una vergüenza, sencillamente, no tener presente esta distinción. Segundo, que cuando se quiere tratar de este asunto. Segundo, que cuando se habla de religión, no se puede sin más hablar de religión, porque las religiones son muchas, tienen muchas fases. La religión, pues hay religiones primarias, secundarias, terciarias, y dentro de las llamadas religiones del libro, pues está el catolicismo, el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, etc. Hay muchas religiones, por lo tanto no se puede hablar de religión. Y que aquí nos referimos sobre todo a la religión católica, y en general al cristianismo, pero sobre todo a la católica. Y resulta que esta religión, precisamente esta religión, la religión católica, sobre todo ahora, mucho más que en tiempos en la Edad Media, ¿verdad? La religión católica está totalmente vinculada con la filosofía griega y con el derecho romano. Eso es una frase muy famosa de Unamuno que repetimos muchas veces. Cuando decía Unamuno, la Iglesia católica es filosofía griega y derecho romano. Bueno, es una definición así impresionista, pero que en líneas generales pues, tiene mucho fundamento. Ahí está sobre todo Santo Tomás, ahí está Suárez, en fin, ahí está toda la escolástica española, etcétera. Es decir, la Iglesia Católica va ligada a la filosofía griega, por tanto, carece completamente de sentido y no es más que un signo de ignorancia supina el hablar de la religión como algo opuesto a la razón. ¿Verdad? Esto es totalmente falso, sencillamente es inadmisible, es inaguantable. Es decir, si una ministra te dice esto, es para expulsarla, a tirarla por la ventana, ¿verdad? Sencillamente. Y sin embargo con estas premisas se está tejiendo esta ley nada menos, y otras muchas, pero sobre todo esta ahora que estamos analizando. En cuanto a la teología natural y la teología dogmática, la diferencia es esta. Voy a poner un ejemplo para que se entienda rápidamente. Cuando alguien dice, y se dice muchas veces, el aborto debe estar prohibido en virtud del 5.º mandamiento de Moisés que dice no matarás, ¿verdad? Este fundamento de no matarás de Moisés es teología dogmática, teología bíblica. Esto es un mandamiento que afecta a una revelación, así autollamada, pero que no tiene ningún fundamento de tipo racional. En principio, simplemente lo dijo Moisés, muy bien, ¿verdad? Pero no matarás. Claro, este argumento lo utilizan pues, muchas confesiones religiosas, testigos de Jehová, o cuando se trata de abortar también, sí, pero es un argumento puramente, pues ya digo, teológico-dogmático. Y entonces esa religión teológico-dogmática, que también está mezclada enteramente con filosofía griega, como natural, sobre todo la obra de la escolástica, primero árabe y luego cristiana o católica, esta idea de remontarse a la revelación no solamente
pues se refiere al aborto, sino también a cosas muy relacionadas con el aborto. Por ejemplo, uno de los conceptos hoy día más trabajados es el concepto de viabilidad del feto. De esto habla todo el mundo, si el feto es viable o no. Lo que hay que saber, y hay que decirlo por si no lo saben, que el concepto de viabilidad del embrión o del feto, de lo que fuera, o del nasciturus, ¿verdad? El concepto de viabilidad está en función de la capacidad o probabilidad o posibilidad de vivir fuera del útero materno, pero en la vida temporal o en la vida eterna. Por ejemplo, como ejemplo de tratados típicamente teológico-dogmáticos, la famosa bula de Sisto V, Frenatam Audaciam, ¿verdad? Que es una bula final del siglo XVI, 1598 me parece, en donde expone la doctrina sobre el aborto, a finales después del Concilio de Trento y demás. Aquí una de las justificaciones curiosísimas de impedir el aborto es que los hijos abortados, sobre todo si no han sido bautizados, pues pierden toda posibilidad de ir al cielo. ¿No? Toda posibilidad de ir al cielo. Y entonces se trata de que los hace inviables para ir al cielo, sobre todo si no han sido bautizados, o simplemente se han sido abortados antes de que el feto hubiera sido animado o que el nasciturus hubiera sido animado según las teorías de la animación, de las fases de la animación, etc. Claro, si hoy día exponemos o alguien expone esta justificación de la prohibición del aborto, pues suscitará asombro, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, a mí que me cuenta usted con el cielo, ¿verdad? Que si no son viables para el cielo. Lo que queremos es la viabilidad para la tierra, de acuerdo. Pero, sin embargo, el concepto de viabilidad está en función, desde el punto de vista dogmático, teológico dogmático. Ahora bien, desde el punto de vista teológico natural, la teología natural, hay que decir en dos palabras, aunque todo esto que digo es muy discutible. Primero, que la teología natural, según la opinión que nosotros exponimos hace muchos años, la teología natural es una invención de Aristóteles, precisamente de Aristóteles. Aristóteles es el primero que expuso una doctrina de teología natural en donde expuso la teoría del primer motor, del acto puro, etcétera, etcétera, que iba a ser después el Dios de los cristianos y el Dios de los musulmanes y el Dios de los judíos. Es decir, este Dios de Aristóteles es un Dios además que no es creador. El mundo es eterno, él también es eterno, y es eterno porque tiene que mover eternamente al mundo, y no es creador. Ni conoce al mundo, por supuesto. Él tiene bastante trabajo con pensar en sí mismo, el noesis noesios, no tiene que saber nada más que pensar en sí mismo, por tanto no conoce al mundo, ni conoce el aborto tampoco, ni conoce a los hombres los abortos, estos son miserias, naturalmente. Entonces se dirá, ¿cómo se puede deducir de la teología natural? Pues de la teología natural, ¿cómo se puede deducir una prohibición del aborto? Parece que es imposible, que no es muy lejos, está a otro nivel completamente. Claro, la cosa cambia enteramente, cuando este Dios aristotélico, por obra precisamente del cristianismo, pues empieza a hablar, toma contacto con el mundo, crea el mundo, lo crea de la nada, y además luego se encarna en la segunda persona se encarna en el Hijo de María, en Jesús. Aquí cambia completamente el aspecto, pero aquí deja ya de ser teología natural, empieza a ser teología dogmática otra vez. Entonces parece que la teología natural no tiene nada que decir sobre el aborto, ni en pro ni en contra. Y sin embargo, para mostrar rápidamente la implicación, pues aquí habría que distinguir, porque también es una doctrina que se ha mantenido muchas veces, quienes han interpretado, a partir últimamente por Rahner y por otros teólogos, pero esto ya viene de la Edad Media, viene de Fray Luis de León y otros muchos teólogos, quienes interpretan la creación como una continuación de la propia esencia divina y sobre todo la creación humana, tanto artística como industrial, etcétera, como una prolongación de la creación.